Buenas noches, Sudacalandia y todas sus periferias. Omar Beretta, quien les habla, como siempre, haciendo el podcast Puto el que lee, esta noche desde San Juan, la tierra del sol y del vino, y nos estamos por tomar acá un vino. ¿Qué vino? No le vamos a hacer propaganda, pero bueno, un Malbec 2019, nada mal. Y prepárense porque estamos esta noche con Verónica Irupé Araya y con Dolores Córdoba. Dolores, amiga de muchas campañas también y de muchas farras y de muchas instancias durante la vida. A Verónica Vero la conocimos el otro día, que estuvimos medio mirando ahí de costadito, así acompañando la asamblea de Ni Une Menos acá en San Juan. Y bueno, y vamos a hablar de un montón de cosas y especialmente de este mes de marzo tan cargado de significación política. Primero voy a saludar a nuestra querida politóloga, activista en la asamblea Ni Une Menos San Juan, Dolores de mi corazón. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? ¿Qué tal, querida? ¿Cómo estás? Acá, nada, con este marzo que siempre es muy agitado en la Argentina, en San Juan, y particularmente este año con este gobierno, bueno, es un año en que estamos ahí con mucha asamblea, con mucha movida, asamblea antifascista, antirracista, anticapacitista, saliendo a las calles para resistir toda la avanzada de este gobierno fascista ahí. Prepárense, chicas, porque acá somos tres que no queremos largar el micrófono nunca, así que nos vamos a agarrar de las mechas y nos vamos a revolcar por el piso para ver quién habla más, así que esto va a ser una maravilla. Dolores, por favor, sin mayor dilación, presentámela a la Vero, por favor, que vamos a tener así una discusión que esto va a arder. Bueno, Verónica Irupé Araya, la Vero acá en San Juan. La Vero es una institución en San Juan. Es la coordinadora de la Red Nacional ATA, la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina. La Vero tiene muchos años de activismo, de estar en las asambleas, de estar en las calles, de estar bancando todo el active transfeminista, así que, y bueno, y muchos años de vida y de anécdotas que son siempre maravillosas de escuchar. Bueno, Vero, bienvenida al podcast. Hace mucho que tanto Dolores como Fede nos venían diciendo se tienen que juntar con la Vero cuando ven. Bueno, y vinimos a San Juan y finalmente logramos hacer este encuentro. Abiertos los micrófonos para todo lo que nos quieras contar. Estuvimos charlando un montón antes de esto, así que prepárense porque esta noche se viene con todo. Hola, mi nombre es Verónica Araya. Bueno, muchísimas gracias por hacerme parte de este lindo espacio y poder contar un poquito de la historia para poder seguir avanzando, ¿no? Soy una trabajadora por los derechos humanos en la provincia de San Juan, Argentina, hace más de 15 años. En realidad, activista y militante soy desde que me empecé a visibilizar. Yo vengo de otra provincia de Argentina, yo soy nacida en la provincia de La Rioja, una provincia al norte de la Argentina. Nada, empecé mi visibilización de muy temprana edad. Eso por lo general a nuestra comunidad trans le cuesta la expulsión de los hogares, ¿no? Cuando uno empieza a visibilizarse. Yo vengo de otra historia, de otros años. En aquellos años, hoy por ejemplo, no se ve tanto, pero digo, antes era muy común que cuando una compañera trans, una mujer trans empezaba su transición de visibilización, lo primero que recibíamos era la expulsión del hogar, primero y principal, de la familia, de los sentimientos más profundos, y esto hacía que a temprana edad también empezáramos a ejercer el trabajo sexual con un estado ausente, ¿no? Sin la familia, sin los sentimientos más profundos, un estado ausente, la complicidad de la sociedad también para esta comunidad, digo, complicidad, porque yo a los 12 años que empecé a ejercer el trabajo sexual en la ruta, en mi provincia, una provincia muy chiquita. Eso, la policía siendo detenida con 12 años, ¿no? Estamos hablando de una infancia, siendo detenida. Por eso hablo de complicidad, tanto de la policía, del Estado, digo, de los clientes, de los vecinos, de la gente, porque por ahí pasaba gente y me veía trabajar. En fin,
Yo creo que nosotras somos activistas desde que nos empezamos a visibilizar nuestro género, nuestros sentimientos, y esto hace que nos expulsen de nuestros hogares, las golpizas, las muertes, los travesticidios, los transfemicidios, que siguen existiendo, por supuesto, ¿no? Pero antes, en aquellos años era peor. Eh, las detenciones arbitrarias, y nada, esto lo que hace es, por ejemplo, a mí, en mi caso, hacer una mujer mucho más fuerte. Hoy me considero activista por los derechos humanos. Coordino un grupo de mujeres y varones trans acá en la provincia de San Juan, de más de 150 personas. Y nada, trabajamos para conquistar los derechos humanos históricamente negados. Nada, históricamente negados decimos porque yo desde que tengo uso de razón, digo, con 12 años, ejerciendo trabajo sexual, expulsada de mi hogar, andar de casa en casa, digo, en la calle viviendo, nunca he tenido un Estado presente. Hoy por hoy tampoco. En Argentina tenemos leyes modelos como la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, pero sin embargo no se cumplen, digo, ¿no? No se implementan en toda la Argentina estas leyes. Sí, sí obtenemos un cambio registral, un DNI, por supuesto que sí, pero sí dentro de la ley de identidad de género hay varios artículos que habla el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo registrado, la continuidad laboral, y lamentablemente no se está dando. Solamente recibimos el cambio registral y los otros derechos humanos todavía aún no, y seguimos en la lucha en las calles para poderlos conquistar. Así que nada, eso, sigo trabajando activamente para la comunidad trans. En este podcast siempre decimos, bueno, algo que nos enseñaron las compañeras y los compañeros, que en realidad en Argentina la democracia no volvió hasta 2012 con la ley de identidad de género, porque yo todavía tenía compañeros, compañeras, compañeres que no podían tener su nombre, no podían ir a hospitales, no podían tener acceso a un montón de cuestiones. Así que hacemos mucho hincapié en eso, y especialmente en este mes de marzo. Hoy estamos grabando el 18 de marzo de 2025 en San Juan. Dolores, ¿nos querés poner un poco en contexto por qué la fecha de hoy tiene tanta relevancia? Claro, bueno, Vero hablaba un poco de esto, de la ley de identidad de género, que es una ley modelo, que realmente lo es, y justamente hoy es el aniversario de la muerte de Claudia Pia Baudraco, que fue una gran luchadora por los derechos de las personas trans en Argentina, y a partir de esto se conmemora este día como el Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans. Ibero viene de esas batallas y de esas luchas, y además de compartir y conocer a Claudia Pia, ¿nos querés contar, Vero, de aquellos momentos? Sí, hace poquito tiempo grabamos un documental con Fundación Huésped, que es una fundación en la cual trabajamos activamente, articuladamente hace muchos años, ATA, la Federación Argentina LGBTIQ+, junto con Huésped, y grabamos un video que se llama Camino a la Identidad. La verdad que lo grabamos el año pasado, recuerdo en Buenos Aires, que viajamos todas las coordinadoras de las provincias, porque ATA es una red nacional, es argentina, y en cada provincia hay una coordinadora o un coordinador, en el caso de los varones trans, y viajamos. Recuerdo que fue muy emocionante en esto del camino a la identidad de género, porque al llegar al estudio de grabación, con las coordinadoras y los coordinadores, la gente que trabaja ahí, los profesionales que trabajan en Fundación Huésped, trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras y demás, nos recibieron con un cálido saludo y emocionadas. Recuerdo las trabajadoras sociales específicamente, porque cuando nosotras trabajamos con Fundación Huésped hace muchos años con ATA, grabamos muchos trabajos de investigación con Fundación Huésped. Fundación Huésped trabaja en la cura, en la búsqueda de la cura de la malaria y el VIH, y nada, trabajamos siempre ahí con esa fundación, y la verdad que fue emocionante porque desde que empezamos nosotras el camino de la identidad de género con Claudia Pia Baudraco, yo y otras 15 compañeras que éramos en ese momento, ahora somos muchas y muchos más, pero en ese momento éramos 15, resulta que en esta grabación habíamos quedado solamente 6 de las 15, desde el 2012 a ahora. Digo, esto sigue hablando de la expectativa de vida de nosotras. Estamos hablando en pocos años
que faltan 10 compañeras activistas que luchamos juntas para conquistar este derecho que es la ley de identidad de género. Digo, el camino de la ley de identidad de género fue tremendo. Para quienes no saben, nosotras, Claudia Pía Baudraco, se puso la camiseta de ATA y viajó por todos los pueblos y por todas las provincias de Argentina, empoderándonos a las activistas, hoy activistas, porque decimos que ATA es la gran escuela de activistas en Argentina. Por ella pasó Luana Berkin, Janet Zacayán y muchas otras compañeras más, Claudia Pía Baudraco. Hoy por hoy nos preside Marcela Romero, quien es una de las grandes activistas que nos queda en Argentina. Y nada, digo, el camino de la ley de identidad de género fue rociado con sangre también, porque ahí quedó la vida de Claudia Pía Baudraco. Recordemos que Claudia Pía falleció, murió 2 semanas antes de conquistar la ley, de que se promulgue la ley de identidad de género. Ella murió sin su documento con el que ella se sentía representada, que decía Claudia Pía Baudraco, lamentablemente. Así que nada, decimos en Argentina que la ley de identidad de género tiene mucha sangre en el camino, mucha sangre de compañeras, muchas vidas. Es lamentable, pero bueno, seguimos en esa conquista y hoy, 18 de marzo, es en memoria de Claudia Pía Baudraco, del fallecimiento, es el día de la promoción de los derechos de las personas trans en Argentina. Lo tomamos así porque fue una de las pioneras, una de las que y nos impulsó, nos embanderó, nos empoderó para seguir en este camino de la militancia, del activismo y en la conquista de derechos. Es por eso que hoy seguimos su legado y estamos trabajando a nivel nacional en una ley integral. Entendemos que estos cupos laborales no sirvieron, los cupos que se lograron, entonces vamos ahora por una ley máxima, que es la ley integral trans. Desde ATA y la Federación Argentina entendemos que es de manera urgente la aprobación de esta ley para seguir conquistando y para poder cambiar la expectativa de vida que tenemos la comunidad trans. Entendemos que tenemos una expectativa de 35 a 40 años. Por suerte está cambiando. Hoy por hoy vemos las nuevas generaciones, digo, que no son expulsadas, como les contaba a un principio, de sus hogares. Yo coordino un grupo de 150 niñas, niños, niñas, adultas, adolescencias trans, y la verdad que no veo que las expulsen, digo, los expulsen las compañeras hoy por hoy. Eso también tiene un significado, ¿no? La visibilización de nosotras, las adultas mayores. Yo soy adulta mayor dentro de la comunidad trans, tengo 44 años, soy una sobreviviente, y entendemos que esto, ¿no? Si bien dejamos mucha sangre, muchas vidas de compañeras en el camino, pero para lograr esto, que las nuevas generaciones hoy no sean expulsadas de sus hogares, hoy puedan entrar a una universidad, una facultad a estudiar, hoy por hoy puedan estar sentadas en una mesa de entrada trabajando. Digo, falta muchísimo, sí falta mucho, pero algo logramos. Y me parece que quien fue la impulsora de esos logros, principalmente en Argentina, fue Claudia Pía Baudraco, sin dudas. Acabamos de emitir el episodio número 121, Las viudas odiosas del MBL, con la gran amiga Víctor Hugo Robles, malísima, deslenguada, más viuda y más odiosa que nunca. Chicas, vayan corriendo a escuchar el episodio número 121. Y fuera del micrófono charlábamos acá con la Vero, esto que nos dijo la Víctor Hugo, que la lucha continúa y nada sería posible sin las locas que nos precedieron, como dice esta loca, odiosa, chismosa, maravillosa. También fuera de micrófono estábamos hablando un poco de algo que nos gusta mucho en este podcast, que, bueno, es contar historias y también es preservar las pequeñas memorias, las pequeñas historias de cómo era en los 70, cómo era en los 60, cómo era antes de la dictadura, qué pasó después de la dictadura. Y nos estabas contando algunas historias. Bueno, estuvimos hablando también de nuestra querida amiga Belén Correa, del Archivo de la Memoria Trans. Vamos a compartir todo esto que veníamos charlando hace un momento con la audiencia. Bueno, también trayendo a la memoria, digo, a Claudia Pía Baudraco, también se me viene a la memoria el Archivo de la Memoria Trans, que existe en Argentina. Es un archivo fotográfico, audiovisual, que llevan a cabo las compañeras acá, y bueno, una de las que fue de la iniciativa fue Claudia Pía Baudraco. Ella, en las casas donde iba viajando por todo el país, siempre llevaba fotos, siempre sacaba fotos, siempre pedía fotos, iba acumulando, y eso quedó para María Belén Correa, quien es la fundadora del archivo. Después que fallece Claudia, funda el Archivo de la Memoria Trans y lo preside María Belén Correa. La verdad que es un trabajo impresionante que llevan las compañeras a nivel nacional. Nosotras somos parte de ese archivo. Yo me siento parte de ese archivo porque es de ATA, junto con ATA, junto con la Federación y junto con Rela Trans. Así que si hablamos de Claudia Pía Baudraco en este 18 de marzo, tenemos que hablar de todos esos actives que hizo, no tan solo a nivel nacional,
sino a nivel de Latinoamérica y el Caribe, organizar las compañeras como se siguen organizando y seguimos trabajando hermanadamente con todos los países de Latinoamérica y el Caribe. Seguimos trabajando en la conquista de derechos y seguimos trabajando en muchos de esos países para lograr la ley de identidad de género modelo que tenemos en Argentina. Así que sin duda hoy, 18 de marzo, seguramente están en la memoria de todas las compañeras de Latinoamérica y el Caribe. En Argentina, por supuesto que sí. Claudia Piaba Udraco, por todos estos logros y todos estos actives, la verdad que sí. Y el archivo de la memoria trans es una de las huellas que dejo en Argentina. Pero esto de, 12 años, ya hace un tiempo, y no había ley de identidad de género, ibas detenida, eso en La Rioja. Contanos un poco cómo era ese momento de tu vida, ese tiempo. Bien, yo la verdad que siempre lo cuento, nunca, bueno, y mis compañeras de toda la vida quedamos muy poquitas. Una de ellas es Janina, una compañera hermana riojana. Ay, me emociono. Éramos compañeras, 6 amigas, nos criamos juntas, 6 mujeres trans, de las 6 quedamos solamente 2 vivas. Yo soy la más chica del grupo de las 6. Nos criamos en un mismo barrio, una misma provincia, y yo soy la más chiquita del grupo de las 6. Y nada, recuerdo que siempre fui atrevida, siempre fui danzada, siempre fui loca de la cabeza, y a los 12 años no aguantaba que mis padres me dijeran por mi nombre, el cual yo tenía en mi documento, y me rebelé, me fui con amigas trans mucho más grandes que yo a vivir al campo, muy precariamente, y me buscaba la policía. Mis padres sabían porque yo me había escapado, sabían dónde estaba. Y bueno, mis amigas más grandes, chicas están de 30 años, 35 años, le dijeron, no, te vas, mariquita, y le decís a tu familia lo que vos sos, porque nosotras no queremos caer detenidas. Así que aclarar las cosas, si está todo bien, volvés. Y si no, no te vemos más. Así que fui una siesta corriendo con ellas, me esperaban en el campo, yo llegué a la casa de mi madre, me estaban esperando. Nada, me empezaron a agredir y yo les dije, miren, yo no soy hombre, yo me llamo Tania, me hacía llamar en ese momento, y me gustan los hombres, soy una mujer. Así que si les gusta, bien, y si no, me voy y no me busquen más, porque yo estoy bien. Me encerraron en un dormitorio, mi papá capataz de obra, albañil, malo, que lo esperara a mi padre para que yo le dijera las mismas palabras que le decía a mi madre, que yo era mujer y que se lo diga a mi padre. Ni loca lo esperaba. Lo vi pasar en la movilidad con todos los albañiles, los peones. Salté la ventana, que por suerte no tenía rejas, y empecé a correr, a correr, a correr hasta llegar a la casa de mis amigas. Mis amigas me estaban esperando en el campo, en el camino al rancho donde vivíamos. Y de ahí me fui y nunca más volví a mi casa. Jamás volví a vivir a mi casa, siempre de visita. Ahora tengo una excelente relación, pero nunca más volví a vivir a mi casa. Y el tema de la policía, la persecución policial, bueno, mis padres ya no me buscaron más porque ellos entendieron que la negociación era esa. Yo volvía, pero no me tenían que llamar con mi nombre masculino. Si no, yo no volvía y me tenían que dejar tranquila. Y así fue. Nunca más volví, nunca más me buscaron. Y con la policía, digo, ¿qué años, no? Porque, no sé, hoy no me, yo hoy con 45 años no me imagino ver una criatura de 12, 13 años prostituyéndose en una esquina y no hacer nada como sociedad, digo, ¿no? Como persona. Y sin embargo, en aquellos años yo estaba a la vista de todo, es más, trabajaba desnuda, bombache, corpiño y a veces corpiño, nada. Y caía detenida. Recuerdo algunas anécdotas, me acuerdo, habían tiempos de racia donde caían los patrulleros y en ese momento existían las whiskerías, los cabarets whiskerías, donde las chicas trabajaban, las mujeres y qué sé yo, y bueno, y así llega la policía haciendo racias. Nosotras, siempre yo fui callejera, siempre, nunca de local, siempre callejera. Como por lo general las chicas trans somos de las rutas, de las calles. Y recuerdo que llegaban detenidas las racias y detenían, vaciaban los cabarets, las whiskerías, vaciaban las rutas, todas detenidas. La cuestión es que te llevaban a un lugar específico del gobierno, que ahí te hacían análisis, te llevaban a todas las trabajadoras sexuales, las prostitutas, las mujeres de la noche, como lo quieran llamar, nos llevaban ahí detenidas y te hacían análisis obligatoriamente.
Y de ahí supuestamente te largaban y recuerdo que te juntabas con todas las trabajadoras, con las que no te podías ni ver, con las que te eras amiga, con las que no te veías hace un año porque las tenían secuestradas y ahí caíamos todas, mujeres cis, mujeres trans. Y recuerdo que era la rueda y siempre venía el milico, el policía y te preguntaba el nombre, datos, una por una y te ibas parando y vas diciendo los datos y usted, ¿cómo se llama? Y recuerdo que hace poco tiempo me crucé con una mujer cis, trabajadora sexual tucumana en Catamarca. Siempre he viajado mucho por muchas provincias, justamente escapando de la policía. Y recuerdo que me preguntaban, y yo nunca tuve documento, nunca vi un documento en mi vida. Yo salí de mi casa con un shortcito, unas ojotitas, una musculosa y nada más, nada más. Y recuerdo que me preguntaban el documento, yo no sabía qué es lo que era un número de teléfono. Nombre, Tania, primero. Ya era muy atrevida. Ya la policía me quería dejar detenida, no sé, me odiaban. Pero ¿cómo te llamas? Tania. ¿Pero cómo? Tania Araya. No, vos sos un hombre y no te llamás Tania Araya. Y ahí venía el dime y direte, yo siempre muy atrevida, aguerrida. Ya estaba echada de mi casa, ya no me importaba nada. Y recuerdo que me preguntaban el número de documento y yo no sabía cómo era un número de documento, ni cuántos números traía, ni cómo empezaba, ni nada. Imagínate, yo tenía 12 años y me decía el número de documento 300.855.890. Bueno, me tenían que hacer callar para parar. Pero ¿cómo? Me decía el policía. Imagínate, la policía, la más bronca que le daba era eso. Era como reírme en la cara. ¿Cómo de nuevo repita otro número que nada que ver? Ah, sí, me dijo una vez, sos pesada, todas presas. 48 horas, todas presas. Me querían matar todas mis compañeras. Hasta el día de hoy me decían, te vamos a agarrar, Johanna, a la puerta, me gritaban. Ya vas a ver, nunca tuve documento, jamás. Hasta que un día, bueno, creo que esa noche, no, en Buenos Aires, estaba detenida, después con el tiempo, nunca aprendí el número de documento. Pero digo esto de cómo pasaban las cosas, o sea, me liberaban, me detenían junto con mis compañeras las mayores, no, con hombres mayores. Además, yo a veces hacía problema para que me llevaran con las mayores, porque yo tenía más beneficios, o sea, mis compañeras recibían más bagallos, recibían cigarrillos, negociaban con los otros presos por los cigarrillos, la comida y demás. En cambio, a mí si me llevaban como menor, me llevaban aislada y no recibía nada, solamente esperando que vengan mis padres, que nunca me iban a buscar. Pero bueno, digo, esto del documento, nunca tuve documento, por eso cuando empezamos a activar por el tema de la identidad de género, nunca pensé llegar a tener un documento. Ahora sí me sé el número de documento, sé lo que he transitado para la ley de identidad de género, pero digo, esas las historias, anécdotas, digo que yo jamás tuve documento, nunca supe documento. Y una vez, me acuerdo en Buenos Aires, en un calabozo, una loca grande, una chica trans muy grande, ya habíamos estado presa en otra comisaría, creo, y la segunda vez que nos encontramos me dijo, esta vez, maricón, tenés que aprenderte el número de documento. Vos tenés que empezar, son 8 números, algo así, algo así me dijo. Vos tenés que empezar con 2. Después tiene que ser mayor de 5 y menor de 10. Unas técnicas me daba para mentir el número de documento. Salí de los nervios, volví a mentir mal de vuelta detenida, pero era un tema. Sí, la verdad que la ley de identidad de género vino a iluminar nuestras vidas. Yo jamás pensé hoy tener un DNI que diga Verónica Araya, después de todas estas situaciones que me ha tocado vivir. Eso es una de las tantas cosas que me ha tocado vivir estando detenida. Después en Buenos Aires también estuve detenida creo que 8 meses en un lugar de menores, una cárcel de menores, porque también me sacaron de un boliche en una redada con otras compañeras más grandes y siempre fui atrevida. Me daban la libertad a las 24 horas, 48 horas, y aluciendo que yo era menor, me desnudé en la puerta de la comisaría y me volvieron a llevar detenida. Y después no sabía dónde, porque no tenía documento, nadie sabía nada de mí, así que yo no quería dar información, así que me tuve que comer ahí algunos meses hasta que fue mi madre a buscarme a Buenos Aires y ella viajó al otro día a La Rioja y yo me quedé allá, porque le dije que nunca más iba a volver. Así que nada, imagínate cómo vino a iluminar nuestras vidas la ley de identidad de género. Y al igual que la salud. Hoy por hoy hablamos, insistimos, por ahí la gente dice, ¿por qué hablan de salud, derecho a la salud, derecho a la identidad, derecho a la vivienda?
tema de salud, yo desde que tengo 12 años tengo aceites industriales en mi cuerpo. Silicón, no es silicona, son aceites industriales. Eso también, desde ATA trabajamos en el vocabulario, digo, cómo nos referimos, los nombres, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Muchos años nosotros decíamos silicón, 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 y no es silicón, es un aceite industrial que nos inyectamos en nuestro cuerpo. Entonces, trabajamos en eso también, explicando a las nuevas generaciones que no es silicona, sino que son aceites libres, aceites industriales, que te matan. Yo, por ejemplo, cuando llegué a Catamarca, la primera provincia que emigró en Argentina, que queda a 250 kilómetros de La Rioja, de mi provincia natal, la primera provincia que emigro es a Catamarca. Al llegar a Catamarca, por un fin de semana a bailar con otras compañeras trans y la dueña de una whiskería, en esos años, yo como no tenía dónde volver a la vuelta, no tenía casa, no tenía nada en La Rioja, a diferencia de mis otras compañeras, decido quedarme a trabajar en Catamarca, porque ahí la policía no me conocía, mentía, documento, ni documento te pedían en Catamarca de mentir en esa provincia, y quedaba detenida, lo mismo con mayores, y cumplir 24, 48 horas detenida todas las semanas, 2 veces por semana. Y al llegar, digo, esto también que lo trabajamos desde ATA, digo, desde la comunidad de nosotras, venimos evolucionando en eso desde ATA y trabajando. Yo recuerdo cuando yo llegué, las compañeras donde se trabajaba sexualmente en esta provincia, en esas calles solamente se paraban chicas travestis. En ese momento no se conocía lo que era una transexual, lo que era una transgénero, era solamente el travesti. Y para ser travesti tenías que tener silicón, o sea, aceites industriales en tu cuerpo. Tenías que tener lolas, tenías que tener caderas, ser una travesti. Y si no, no te parabas en la zona. O sea, eras una mariquita, eras un loco y tenías que pararte en otro lado, no ahí. Entonces, como era el lugar de trabajo sexual, yo tenía la oportunidad de pararme ahí. Me dieron una semana las compañeras para que yo me armara. O sea, que yo juntara plata en una semana, pagar a otra compañera, que era donde yo estaba parando, para que ella me ponga estos aceites libres, aceites industriales. Estas son historias que por lo general en nuestra comunidad son muy común, porque esta es nuestra vida, ¿no? Pero es importante contarlos para que la sociedad sepa cómo y por qué estamos pidiendo estos derechos históricamente negados. Recuerdo que me dieron una semana para trabajar y armarme con aceites industriales. Recuerdo salir la primera noche, nada, la segunda noche salí y volví porque para el colmo en ese tiempo en esa provincia había una plata distinta a la que había en toda la Argentina. Eran bonos. O sea, no sé, yo en La Rioja me daban un solo billete y tenía 10.000 pesos, por ejemplo. En cambio, en Catamarca tenía que tener 20, 25 billetes para hacer 10.000 pesos. O sea, no entendía nada. Salí chiquitita, me acuerdo, a trabajar y escapándome de la policía porque en Catamarca sí no podías respirar libre, o sea, no podías caminar, no podías ir a comprar al negocio. Y volví a la madrugada con una carterita chiquita que me habían prestado, llena de billetes, para mí era mucha plata, yo me sentía millonaria, yo dije, ay, ahora soy una chica travesti, tengo para armarme toda, voy a hacer una Barbie. Llegué a la casa, me estaban esperando estas chicas grandes, tomando mate, era 8 de la mañana. ¿Dónde veniste? ¿Dónde te desapareciste? Y llegué, recuerdo con todo, ay, pero miren, chicas, toda la plata que hice, miren, tengo para hacerme toda, porque la que estaba hablando con la cirujana, que era mi compañera, no cirujana, digo, era otra compañera víctima de un estado ausente. Eso siempre lo digo, la compañera no era culpable, ella sigue viva, o por hoy tenemos contacto. Yo siempre hablamos esto, digo, nunca te acuso, nunca te reprocho nada, porque vos también fuiste víctima de esto. Y recuerdo cuando saqué la plata, no me alcanzaba solamente para los pómulos, no me alcanzaba para el mentón ni para nada más. Así que me sentaron, me dijeron, duchate, sentate, que te voy a armar y después me lo seguís pagando. Es así cuando yo me armo sin anestesia, los pómulos, mentón y cuarto de aceite en las mamas, los pechos. Y ahí empieza mi transición como trans, como mujer trans.
Y ahí es donde yo soy aceptada en el trabajo sexual con las compañeras como una más. Y de ahí me empiezo a poner más y más aceites. Hoy por hoy tengo 3 litros de aceites en mis pechos. Tengo 3 litros abajo entre cola, caderas y piernas, digo. Pero digo esto, cuando hablamos desde ATA y de las organizaciones de un estado presente, una salud presente, hablamos de esto, ¿no? Hoy sabemos que el aceite industrial nos mata. A mí me está matando de a poco porque eso es. Tienen que saber las nuevas generaciones que eso es un aceite, un cuerpo extraño que va a tratar de salir en algún momento y eso se pudre. ¿Cómo sale? Pudriéndote. Entonces, ese es el resultado de los aceites libres y los aceites industriales. Es por eso que desde ATA trabajamos en contra de estas prácticas, no está en contra de de estas prácticas que las llevan a las muertes de las compañeras, que ha sido una de las grandes causales de la expectativa de vida tan temprana, ¿no? Yo tengo 45 años y soy una sobreviviente, pero súper sobreviviente. Al principio contaba de que del grupo de 6 compañeras, solamente quedamos vivas 2. Y estamos hablando de compañeras que hoy tendrían que tener 45, 50 años, no más de eso. Entonces, cuando hablamos de un estado presente y reclamamos por la salud, la identidad, la vivienda y el trabajo, es para esto, para que no nos sigamos muriendo a tan temprana edad. Bueno, no nos alcanza la noche para hablar de todo lo que queremos hablar, pero en primer lugar yo quiero rescatar nuestra ley de identidad de género, que es mirada por el resto de todos los países de Sudamérica, bueno, y del mundo, ¿no? Pero también como con mucho interés por todo lo que se ha logrado. También, al mismo tiempo, la complicación política, porque esa ley se da en un momento, en un espacio político, en medio de un consenso social que se había logrado, y ahora estamos en el medio de una situación mucho más complicada, que ni hubiéramos soñado que íbamos a poder llegar a los problemas que tenemos ahora. Yo me pregunto, hoy, en el 18 de marzo, en el Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans, ¿cuáles son los temas más urgentes que tenemos en la mesa, que las organizaciones sociales quieren mover para presentar a la política para que esto se resuelva y se atienda? Bien, si bien en Argentina tenemos una ley modelo a nivel mundial, como la ley de identidad de género, la verdad que la celebramos. Sabemos que ningún político nos regaló nada, por supuesto. Esta ley fue, como lo decimos en un principio, impulsada por Claudia Pías Draco, fue diseñada por nosotras, las personas trans. Sí, por supuesto que hubo una decisión política, y eso fue Néstor y Cristina Kirchner, eso no hay que desconocerlo. Y hoy por hoy, lamentablemente, en algunas provincias de Argentina, como ser San Juan, en la provincia en la que yo vivo, tenemos algunos artículos, códigos de falta, que son leyes provinciales específicas. Esos códigos de falta existen acá en la provincia de San Juan, en Argentina, desde la época de la dictadura militar, ¿no? En todo el país, en casi todas las provincias se derogó esos códigos de falta. Hay algunas pocas provincias que no, incluida San Juan. Entonces, hoy en el 18 de marzo, Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans, lo que exigimos de la comunidad trans sanjuanina es la derogación de los códigos de falta que nos criminalizan, nos estigmatizan, nos discriminan y nos detienen en las calles. Entonces, hoy por hoy, más que nunca, gritamos ley integral trans a nivel nacional en Argentina y fuera códigos de falta en la provincia de San Juan. Pero bueno, nada, son millones de anécdotas y de temas que queremos hablar. Yo me acordaba mientras hablabas y bueno, con todo lo que compartimos, una frase de una trans compañera famosa que es: ser trans es una fiesta, y es una fiesta. La alegría con la que llevas todo esto que contás siempre y que contás, y que hay cosas que son sin duda duras y terribles de la sociedad, pero las llevas con alegría, con orgullo, con contagiar esa cosa que tenés. Contanos un poco de todo este camino que no es tan largo, pero es muy largo, y de todo esto que han construido las trans, travestis en Argentina, que realmente la ley de identidad de género es un modelo, pero es un modelo porque tenemos una militancia, un activismo trans muy valioso en Argentina, del que sos parte. Sí, recuerdo una de las cosas como para
explicar un poquito el camino. Recuerdo cuando incursioné en esto del activismo, digo en San Juan, activista siempre fui, yo era Verónica Araya ya en La Rioja, peleando con la policía, muy conocida y demás, pero recuerdo la primera vez, yo no terminé el primario, no terminé mis estudios primarios, no terminé mis estudios secundarios, yo dejé 5º grado en mi primaria, porque me fui a los 11 años de mi casa, pero recuerdo que trabajadora sexual, siempre en la noche, siempre en ese ámbito, ¿no? En ese ambiente. Y recuerdo cuando yo con Claudia Pía Bauraco, ya nos conocíamos de Buenos Aires, yo trabajaba en la General Paz y Claudia Pía recuerdo que andaba en su moto activando a las compañeras y yo no tenía tiempo, como muchas de nosotras, incrédulas, nunca creímos que podía haber una posibilidad de activar políticamente, no le creíamos, no participábamos en las reuniones. Paso del tiempo, me encuentro con ella en La Rioja, en un encuentro que se hizo en la provincia de La Rioja, con una compañera hermana Pulula, ella era coordinadora de La Rioja de ATA, y nos empezamos a activar. Y recuerdo que Claudia Pía Bodrago, cuando vino a San Juan, teníamos una charla en la Universidad de Ciencias Sociales, y fuimos las 2 primeras compañeras mujeres trans que entraron por primera vez a esa facultad, recuerdo. Nos dijeron las mismas personas, personal de ahí, que era la primera vez que entraban 2 mujeres trans a dar una charla. Recuerdo que la charla fue muy fuerte, recuerdo que la charla en la cual yo también me subí al atril junto con ella a dar la charla con otras personas más que trabajaban en materia de derechos humanos en ese momento. Y recuerdo que fue bastante fuerte la charla, porque Claudia Pía en un momento cerró una parte de la charla comentando el tema de VIH en San Juan, cómo era una persona viviendo con VIH. Y recuerdo que fue un silencio espantoso en la sala llena, y nada, y me dijo, ahora te toca hablar a vos. ¿Qué? Le dije, sí, habla, contá tu historia. Y así fue cuando primera vez me puso un micrófono en la boca, digo, para hablar ante un montón de personas, estudiantes, profesores y demás, cosa que yo venía de Calabozo, esquina Copeteo y Cumbia, chanchadas en las comisarías y nada más que eso. Bueno, digo, el crecimiento político que tuvimos en estos años acá en la provincia de San Juan en materia de derecho y demás, eh, me puse al hombro, digo, esta lucha en la provincia de San Juan. Yo cuando llegué a San Juan no podían caminar las chicas después de todas esas historias que yo les conté. Acá todavía no podían salir caminando, caminar las chicas en la calle, seguían siendo detenidas. Había personas que cobraban plaza, que eran fiolos, que les cobraban a las compañeras para trabajar, para que ejercer el trabajo sexual. Y cuando yo vine a San Juan, me puse la camiseta, gracias a Claudia Pía, empezamos a denuncié a todas estas personas, sacamos de cargos a policías, eso quedó para la historia, y es de ahí cuando baja un cambio de la policía con nosotras y no se nos lleva detenidas. Digo, todas estas cuestiones, estos activismos y estos caminos de la vida, yo siempre digo a las chicas, vas a llorar porque por ahí lloran, yo soy como la mamá trans y vengo y recibo chicas de muy chiquitas y demás que están empezando su transición y siempre me lloran, les digo, acostúmbrate a llorar porque vas a llorar el doble. Nosotras nacimos para llorar, para sufrir, pero siempre hay que tratar de salir adelante, siempre con alegría. Yo tengo 42, 44 años, he pasado de todo, ya acá estoy divina, maquilladísima, empoderadísima y cada vez más, y hasta donde pueda lo voy a seguir haciendo. Pero digo, a ver, para las nuevas generaciones, no perder las esperanzas, siempre hay que luchar por lo que uno más quiere, no dejarse torcer los ideales. A mí mis padres, imagínense, yo con 12 años era el techo o la calle, yo dije calle, pero yo me llamo Verónica y voy a ser una persona íntegra, con códigos, con ética, pero voy a ser Verónica en la calle. Y así fue. Y nada, eso. Nosotras caminamos y creo que hay que hacerlo con alegría, con esperanza y nada. Que todo se vaya al carajo, una tiene que ser una y que te chupe un huevo todo. Eso. Muchas gracias por estar, Vero, siempre. Muchas gracias por tantas veces que formás parte de nuestras charlas en la facultad, de nuestros actives, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan, en ese lugar donde
alguna vez hablaste por primera vez y hoy sos una invitada permanente. Yo creo igual que es necesario que no seas invitada ahí, que seas parte de la universidad, que seas parte de la facultad, que se reconozca toda esta enorme trayectoria que es también trayectoria de conocimiento, de universidad, de producción de conocimiento que has hecho junto con el resto de las activistas trans en la Argentina. Vuelvo a repetir, ese modelo de la ley es el modelo de todo el trayecto de producción de conocimiento y de realidades para las y les compañeros que han protagonizado en todo este tiempo, y que eso tiene que ser reconocido, reconocido como se merecen, porque es trabajo y es también trabajo intelectual. Así que vuelvo a agradecerte, vuelvo a agradecerles y espero que sigamos concretando esto para mejor. Bueno, chicas, un podcast soñado. En primer lugar, volver a agradecerle a nuestro querido compañero Federico Godoy. Muchas gracias por haber puesto toda esta red a funcionar en conjunto. Chicas, les vamos a dejar los datos de contacto de Lavero. Llámenla, escríbanle, manifiéstense, tienen ganas de activar, tienen ganas, no saben cómo. Acuérdense que siempre les decimos, activar no tiene que ser siempre estar en la primera línea de lucha. Activar también puede ser juntarte a pintar carteles con las compañeras, y si no puedes salir a la calle, no salís todavía. También puede ser atender un número de teléfono que tenemos para llamada, lo que fuera. Podés empezar a activar muy chiquito desde tu casa. Siempre hay un lugar para vos en estas comunidades que nos reciben a todas. Bueno, un beso enorme, muchas gracias Vero, muchas gracias Dolores, muchas gracias Fede, y seguramente vamos a seguir charlando sobre estos temas. Déjenos los comentarios, todo lo que quieran saber, lo vamos a articular. Esto fue Puto el que lee, tu podcast independiente y autogestivo. Seguinos en YouTube, Twitter y Facebook, Puto el que lee 108, y en Instagram, Censurado 108. La cortina musical es Zona Roja de Mnesis. ¡Hasta la próxima!